Bueno, un gusto tenerlos y además con esta sala llenísima como tenemos hoy, un gran público. Muchas gracias por venir. Ya le decía Santiago, vamos a tocar temas súper relevantes hoy en las organizaciones, o al menos que se habla mucho, ¿no? Del propósito, del bienestar. Empiezo contigo, Juan Pablo, porque en Randstad todos los años ustedes lo que hacen es un estudio de marca empleadora, un poco para saber y para evaluar qué tan atractivas son las empresas de cara al mercado laboral, ¿no? Ahora, seamos sinceros, ¿qué peso tiene el propósito en las organizaciones? ¿Ayuda a atraer y a retener el talento? Bueno, buen día a todos. Nosotros en este cogemos insight, digamos, de cuáles son los factores, los atributos que buscan los trabajadores, los talentos, cuando piensan en su empleador ideal. Y lo que es algo concreto y lo que lo vemos cada vez más manifiesto es que los factores no monetarios cada vez pesan más, ¿no? La flexibilidad, el sentido de pertenencia, el propósito. Te está escuchando un poco bajo, me parece, ¿verdad? Sí, mejor bueno, así. Ok. Ahí. Entonces, nosotros lo que decía que nosotros vemos que cada vez los factores no monetarios son los que cada vez pesan más, cada vez van ganando más terreno. Flexibilidad, sentido de pertenencia, propósito, que en realidad, digamos, son todas las caras de un mismo fenómeno, que es el trabajador que cada vez quiere realizarse más en su vida personal y también a través del trabajo. Nosotros concretamente, Irene, consideramos que el propósito es clave para la estrategia de talento de una organización, porque en definitiva es un ancla muy fuerte, ¿no? Para atraer y para retener al talento, donde cada vez hay más competencia y donde, digamos, hay una creciente escasez, sobre todo en el mundo de los profesionales. Y bueno, eso ya es un piso de competitividad muy alto. Claro, o sea, la gente hoy no es solo si me pagás más, entonces voy, sino que empieza a tener en cuenta otros elementos. Exacto, y si la empresa tiene la posibilidad de, digamos, de proponer, digamos, una propuesta de trabajo con propósito, eso en definitiva fortalece la propuesta de valor para ofrecer y, digamos, y empuja más todavía lo que es la marca empleadora. Y el impacto del propósito concretamente en la organización, nosotros lo vemos porque, digamos, no solo ayuda a la razón para que los trabajadores concretamente se levanten todas las mañanas y el trabajo no se le haga cuesta arriba, sino que el propósito tiene una vinculación muy importante con lo que es el sentido de pertenencia. Y el sentido de pertenencia en las organizaciones hace que sus equipos, ¿no?, sea el motor que impulse en definitiva mayor creatividad, mayor adaptabilidad a un entorno tan cambiante, fortalece la cultura, ¿no? Y más aún lo que es clave y lo que nosotros siempre decimos, que el propósito tiene que ser visible y vivible, ¿no? No tiene que quedar en una bajada corporativa, sino que se tiene que sentir, se tiene que transpirar, se tiene que escuchar en las conversaciones para que, bueno, haga de adhesivo, digamos, a todo lo intangible, porque uno habla mucho y son cosas intangibles, entonces esa bajada a tierra, por eso es importante que sea visible y vivible el propósito. Sin duda, para nosotros es clave. Ahora, ¿qué lugar ocupan hoy temas de los que también se habla mucho, como es la equidad, la diversidad, la inclusión, todo eso en el tema del propósito? ¿Qué lugar ocupa? Sin duda, nosotros lo vemos cada vez más. Tiene que ver mucho con las nuevas generaciones que se están sumando al mundo del trabajo. Hay una reconfiguración de las expectativas de los trabajadores, de los que quieren de su trabajo. Hay una tensión generacional que es como otro capítulo, otro tema, que si después si hay tiempo lo podemos charlar, pero demandan más, demandan a sus jefes, digamos, equidad, transparencia, demandan igualdad de oportunidades. Cuando hablamos de equidad y de igualdad, digamos, hablamos en sentido amplio, de, digamos, no solo una cuestión de género, sino también de igualdad de oportunidades, de meritocracia, de darle la oportunidad a segmentos vulnerables, y es valorado, es la realidad. Por supuesto es positivo. Entonces las organizaciones están
con una transformación, porque hoy es multigeneracional. Claro, ¿no? encontramos desde el empleado de 50 hasta el que empieza con 18 en un mismo espacio. Exacto, exacto. Entonces, bueno, también para hablar hay mucho de lo que es el tema de los mandos medios, los que están en el medio entre los líderes de la organización y los colaboradores, que son muy diferentes las demandas. Pero sin duda, para responder la pregunta concreta, hoy, digamos, de hecho, en nuestro estudio que hacemos en Randstad, le preguntamos a los trabajadores para que hablen sobre su potencial empleador. No le preguntamos a los propios empleados de las empresas. Claro. Y el ambiente laboral, la flexibilidad, la igualdad de oportunidades, son cuestiones que cada vez suman más. Desde ya que una buena propuesta salarial y un paquete de beneficios, digamos, es suficiente, pero no es determinante. Claro. ¿No? O sea, hoy no es más el ancho de espada, el dinero y el paquete de beneficios. Tiene que ser complementado. Y bueno, yo creo que eso es muy bueno y además también le da la posibilidad a empresas con menor capacidad económica, porque todo lo que es no monetario está buenísimo porque nos iguala, ¿no? Nos permite competir. La propuesta salarial fuerte a veces está reservada para los que tienen más capacidad. A una porción que lo puede hacer, etcétera. Exacto. Entonces, bueno, todo lo no monetario se puede trabajar. Bien. Sigo contigo, Chus, que abordás también lo que tiene que ver con el propósito desde tu propia metodología que llamás Heart-Centric. Y una de las conclusiones a las que llegás es que no se está trabajando bien en las organizaciones en general. Bastante determinante. ¿Por qué lo decís así? ¿Qué se necesita también para ser un poco más honestos y que no sea pongo el propósito en la pared, letras enormes, precioso, pero en realidad no lo llevo adelante? Bueno, buenos días a todas, a todos. Un placer estar aquí con mis compañeros de panel. Bueno, primero déjame aclarar un momentito que Heart-Centric no es una metodología, es un nuevo paradigma organizacional. Bien. Que estoy integrando en un libro que sale ahora en las librerías en unas semanas y que precisamente se titula así, Heart-Centric, la innovación pendiente en las organizaciones. Y para darle marco al tema, quiero simplemente traer algo que creo que ya sabemos todos. Las organizaciones hoy valen, el valor de las compañías es hasta un 90% por sus intangibles, cosa que antes era al revés, era por los tangibles. Y el propósito es el intangible estratégico más importante de las compañías. Pero es verdad que estamos viviendo un momento muy paradójico, porque por una parte sabemos, por los datos últimos que tenemos, que el 80% de los consumidores son más leales a marcas con propósito. Bien, el 80%. El 80%. Sabemos también, como decía Juan Pía antes, que el 83% de la generación Z, cuando tienen que elegir un trabajo, eligen antes un trabajo con propósito que por salario. Y además sabemos que el 97% de las empresas reconocen que necesitan un propósito porque estamos en una tormenta de arena y no tenemos brújula. Y hace falta una brújula en la incertidumbre, en la volatilidad. Entonces, la paradoja es cómo las cifras son estas, pero hay tan poca implementación eficiente del propósito en las organizaciones, ¿no? Como dice Carlos Rey, un profesor de la Universidad de Barcelona, menos del 30% de las empresas están implementando el propósito de manera auténtica. ¿Por qué es esto? Y yo hablo del gran malentendido del propósito, ¿no? Y voy a traer como algunas anécdotas personales que me acaban de pasar para que se entienda mejor. El CEO que me dice, a ver, Chus, pero tengo visión, misión, valores, y también propósito, o sea, también hace falta una más. O el CEO que me dice, a ver, acláramelo, ¿yo voy a vender más si tengo propósito? Que sigue siendo una mirada a corto plazo, que es como no entender nada, ¿no? O de repente haces un taller y notas un grupo vibrante de líderes emocionados, queriéndolo bajar a sus equipos, y por detrás la directora general diciendo, todo bien, pero hasta aquí, no vamos a perder más tiempo en estas tonterías. Entonces, ¿qué significan estas anécdotas? El gran malentendido que hay con el tema del propósito, porque se está equiparando con un tema blando, con un tema motivacional, cuando las empresas con propósito ganan 3 veces más que las empresas que no tienen un propósito. Se está equiparando con definir lo suficiente, se le da a recursos humanos o a marketing para que lo hagan esas áreas de la empresa. Y se está perdiendo la conexión emocional del propósito organizacional con lo que le pasa a cada persona. Entonces, si me preguntas, ¿y cómo se puede hacer distinto?
Yo diría dos cosas hoy, como para ser un poco clara, ¿no? Por una parte, me parece que es muy importante entender que construir un propósito organizacional no es un taller, no es un evento. Nos vemos hoy a las 3 de la tarde, hablemos del propósito, después sigan todos en su trabajo. No es algo que defines y formulas en una mañana. Es un proceso organizacional donde la alta dirección necesita involucrarse en serio. Y no vale con definirlo. Necesitamos vivenciarlo y necesitamos implementarlo. Y lo segundo que quiero decir es que en este proceso que yo llamo copropósito hay 5 fases que una organización es muy importante que sea consciente de que tiene que seguir. La primera es el convencimiento, porque seamos claros, o creemos en esto o no creemos en esto. Pero como no creamos y lo hagamos, va a ser muy malo, porque va a romper la confianza, va a perder legitimidad y se va a volver en contra de la organización. Entonces, primero, convencimiento. Segundo, codescubrir y codefinir el propósito, porque toda organización tiene ya un propósito, pero a veces no se explicitó o no se actualizó según el contexto del presente. En tercer lugar, vivenciarlo, es decir, asegurarnos de que las personas realmente sienten, conectan, vibran desde sus valores con eso que es la organización. En cuarto lugar, asegurarnos de que lo permeamos, de que se implementa realmente en los KPIs, en las decisiones, en los criterios de la organización. Y en último lugar, y no menor, empezar a hacer como hacemos con clima, empezar a medir propósito, para poder iterar propósito y empezar a generar un círculo virtuoso donde el propósito es el puente que genera crecimiento sistémico en la sociedad, en el negocio, sobre todo en la conexión emocional con las personas, en el engagement, en el bienestar, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco la manera de responder así un poco a tu pregunta. ¿Qué pasa? ¿Qué malentendidos hay? ¿Y cómo podríamos trabajarlo distinto, ¿no? Bien, nos quedamos entonces con esos 5 puntos. Sigo contigo, Pablo, y quiero consultarte como CEO de Pase Libre, ¿cómo hacen un poco para acompañar a las empresas que quieren pasar, como decía, de dar beneficios a realmente involucrarse y construir una estrategia de bienestar que sea real? Bueno, ¿se escucha? Sí. ¿Sí? Buen día para todos. A ver, ¿escuchan? ¿No se escucha, Pablo? Ahí mejor, capaz. A ver, ahí. Ahí. Sí, gracias. Bueno, gracias. Y a ver, nosotros hablamos de que venimos para revolucionar el bienestar corporativo. Y justamente escuchando a Chus y a Juanpi, está buenísimo. Una vez que las empresas definen esto como prioridad, era esto. Se lo volvemos a Juan Pablo. Definen el bienestar y el propósito como prioridad. Empiezan todas estas prácticas que buscamos de, bueno, cómo implementamos y cómo bajamos esto a tierra. Nosotros en Pase Libre lo que hacemos es básicamente tratar de acompañar a las empresas para lograr ese objetivo de que no sea una cocarda el beneficio corporativo, sino que realmente tenga un impacto profundo en los colaboradores. Si tenemos un impacto profundo en los colaboradores, y acá cuando hablo de colaboradores estamos hablando del CEO hasta toda la organización, logramos de que opten por el bienestar, vivir el bienestar. Tenemos estudiado y es de público conocimiento de que eso tiene un impacto positivo no solamente en la organización, sino que también en la vida de las personas y la vida del entorno que lo rodea. Entonces, así es como lo hacemos. Hoy nuestra red supera los más de 1000 centros en todo el país, y esas redes están al servicio del uso de las más de 200 empresas que hoy apuestan en Uruguay por este tipo de prácticas. ¿Y cómo miden, ahora que mencionabas, cómo miden ese impacto en los colaboradores? Bien, en realidad nos comunicamos, le decimos a las empresas, y lo hacemos, estén en comunicación con sus colaboradores, y nosotros estamos en comunicación con los líderes de recursos humanos o quienes lideran este tipo de prácticas, informándoles no solamente y compartiendo todo lo que pasa a través de todo esto se materializa a través de una aplicación. Entonces, cuando los colaboradores usan la aplicación, nosotros sabemos qué es lo que están haciendo, con qué asiduidad lo hacen, cuáles son los deportes o cuáles son las actividades que más les gustan. Y acá no solamente venimos a la parte de gimnasio, sino que tenemos más de 150 actividades. Y esa información se le brinda de vuelta a la compañía,
y se revisa quiénes son, qué equipos son los que están optando más por este cambio de vida saludable, y los ayudamos también a generar nuevas y mejores prácticas para animarlos a que cada vez sean más los que se adhieran a esta metodología, ¿verdad? ¿Y notaron, por ejemplo, que algún colaborador antes era, yo a hacer una actividad física no estoy, y a partir de que tienen como esta opción lo hace? Sí, mira, el 30% de quienes hoy hacen actividad en una empresa a través de nuestra plataforma, anteriormente no hacía ningún tipo de actividad. Nada, bien, era 30%. 30%, 3 de cada 10 están reconociendo de que no hacía ningún tipo de actividad. Lo cual para nosotros es un buen número. Hoy de esos 200 empresas que tenemos, alcanzamos más de 40.000 personas. Y de esas 40.000, y ese es un dato interesante, de esas 40.000 solamente el 50% ingresaron en algún momento a la plataforma y dijeron, che, voy a ver qué es esto que me está dando mi empresa. Y de ese 50% solamente el 25, 10.000 personas activamente hoy están haciendo actividad todas las semanas, meses o días en alguno de los casos. Bien. Entonces, si tendremos para trabajar en lo comunicacional, en esto de ida y vuelta con las empresas para lograr de que cada vez sean más de ese 25% que se vayan sumando a esta actividad. Bien, con los beneficios obviamente que eso tiene. Javier, sigo contigo. Sabemos todos acá que la salud mental cada vez tiene un peso más importante, se habla más. Esto en todos los ámbitos, obviamente el laboral no escapa a esto, es clave. Lo que quiero saber es si las organizaciones están respondiendo con soluciones que son efectivas. Vos como psicólogo de trabajo y de las organizaciones seguro lo tenés bastante claro. Bien, bueno, gracias por la invitación y está bueno poder compartir un poco la experiencia. A ver, es verdad que los problemas de salud mental han crecido, sobre todo después de la pandemia, ¿no? La Organización Mundial de la Salud señala que un 20-25% ha habido de crecimientos de problemas de salud mental. Y muchos aspectos, y ahí está un poco, creo que las organizaciones están aprendiendo cómo abordar como sobre la marcha, como este problema, y básicamente lo que encontramos, hay un documento interesante que se hizo en el 2021 de la Organización Mundial de la Salud, de la OIT, que planteaba, sobre qué intervenciones había evidencia. Básicamente, y si hacemos un resumen muy grande, las organizaciones pueden abordarlo de dos formas. Uno es a través del colaborador y beneficios que le ayudan, que tienen que ver con la gestión del estrés, el ejercicio, es decir, este tipo de actividades. Pero en realidad también lo que es importante es, y se habló en otros paneles, la transformación del trabajo, abordar los aspectos que tienen que ver con el trabajo que impactan en la salud mental. Porque en realidad, si nosotros lo tomamos desde un punto de vista de una visión sistémica y de salud ocupacional, en realidad si no cambiamos los factores que están impactando en el bienestar y la salud mental de las personas, esa intervención, puede tener un efecto, es decir, la individual, pero también en realidad va a haber un generador de estrés que en realidad va a seguir generando un cierto impacto en el bienestar de las personas, ¿no? Entonces, en realidad lo que vemos muchas veces es que las organizaciones van entendiendo y aparte hay un desafío porque en realidad en otros paneles se habló de la transformación, ¿no? Es decir, el aprendizaje supone una demanda cognitiva para las personas que tienen que aprender, la incertidumbre de los juniors que se hablaban hoy que se quedan sin trabajo, es decir, genera una demanda emocional de la incertidumbre de la continuidad del empleo, y todos esos factores que están vinculados con la organización del trabajo también es importante abordarlos de una forma global para de alguna forma mitigar los problemas de salud mental que aparezcan en el trabajo. Yo creo que lo que está pasando un poco hoy día es que cuando hablamos de salud mental estamos hablando más que nada de los trastornos o los problemas de salud mental, porque la salud mental nosotros podemos pensar desde un continuo del óptimo funcionamiento hasta una persona que padece un problema de salud mental, y yo creo que la organización del trabajo influye en todo, es decir, influye tanto si aparece un problema de salud mental, que puede ser un trastorno de ansiedad, una depresión, que es lo más frecuente hoy día,
pero también si nosotros tenemos un trabajo en el cual tenemos un propósito y tenemos aspectos que son positivos, también contribuyen en el desarrollo del bienestar. Claro. Es decir, muchas veces cuando hablamos de trabajo y salud mental se ve más que nada la faceta negativa por lo que está apareciendo, un poco el problema de la sanidad, pero también el trabajo es una fuente de desarrollo de bienestar, ¿no? Entonces, yo creo que las organizaciones no solo deberían abordar recursos o brindar recursos individuales, sino abordar los factores que tienen que ver con la organización del trabajo para de alguna forma tener mejores resultados sobre esas intervenciones, ¿no? Bien, ir a lo general. Irene, perdón. Sí. Quiero dar fe de lo que dijo Pablo, porque nosotros en nuestro equipo de trabajo pusimos pase libre y una colaboradora una vez se nos acercó y no nos agradeció por el beneficio que le habíamos dado. Nos agradeció porque se sentía mejor, había arrancado con actividad y eso reconforta un montón, ¿no? Claro, entonces buenísimo. trasciende lo que es el beneficio. Esto no es un chivo, ¿eh? Esto no estaba Se lo había mencionado a Pablo antes de cuando lo conocí. Bien, sigo contigo justo que hablaste. Vamos a hablar un poco de los líderes y el rol que tienen, un rol bastante fundamental hoy en las organizaciones y también en lo que es el bienestar de los colaboradores. Contanos qué impacto precisamente tienen estos líderes. Bueno, voy a hablar principalmente de los líderes, los mandos medios y seguramente en este auditorio más de uno se va a sentir identificado porque la realidad hoy, los colaboradores esperan mucho más de sus líderes, ¿no? Eso de ser gestores, administradores de las tareas y, digamos, gestores de los resultados, ya esa demanda, digamos, hoy se espera mucho más de ellos. Queda como corto eso. Queda como corto, ¿no? Y desde arriba también la presión organizacional recae en el mando medio, ¿no? Es como que el mando medio está funcionando como un resorte de tensión. Las nuevas generaciones que siempre hay que tener cuidado y hay que tener cuidado en no juzgarlas con los ojos de las generaciones predecesoras, ¿no? Claro. Eso es fundamental. Pero las nuevas generaciones, bueno, tienen mayor demanda de transparencia, de flexibilidad. Hay que explicar los motivos, los rationales que están detrás de las decisiones. Son generaciones que necesitan más palpable el reconocimiento. Bueno, todo eso hace presión sobre los mandos medios. Y del otro lado, del management de la organización, también tiene una fuerte ahí pedido sobre ellos. Entonces, desde las organizaciones no los tenemos que dejar solos, les tenemos que dar herramientas. Acá el rol de recursos humanos en la empresa es fundamental y se ha transformado porque antes, hace mucho, recursos humanos, ¿qué era? Era administración de personal, ¿se acuerdan todos, no? El que contrata, listo. Sí, contrata, papeleo. Después pasó más recursos humanos, después se lo cambió a capital humano. En un momento aparecieron los HRVP, ¿no? O sea, recursos humanos te ponía un HRVP a cada líder. Hoy eso avanzó aún más. Hoy las organizaciones esperan que los propios mandos medios no solo lidien con esas tensiones, sino que ellos sean el recurso humano, digamos, el departamento de recursos humanos propio. Claro, de cada equipo. En su gerencia, ¿no? Concretamente. Siguen estando los HRVP, por supuesto, pero las habilidades que tienen los líderes, los mandos medios, han cambiado, porque están en esa tensión. Y el tema generacional no es menor. Las generaciones hoy... leía por ahí, hay un sesgo que, digamos, cada generación quiere trabajar con gente de su propia generación, pero no nada más los nuevos que se unen a las organizaciones, los del medio, los X, los baby boomer, todos. Y bueno, nosotros tenemos que cuidar, digamos, y fomentar la intergeneración dentro de las compañías. Pero para responderte concretamente, sí, hoy el rol de los mandos medios es clave, está en tensión, son mucho más las exigencias que tienen. Si a esto se le suma que tiene trabajadores, miembros de su equipo que trabajan en forma presencial, otros virtual, ¿cómo era la supervisión típica hace 10 años, hace 20 años? Era visual, ¿no? O sea, yo ya verte, estabas transpirado, bueno, significa que habías trabajado mucho. Entonces hoy es diferente. Entonces las habilidades que requieren tienen que ser transformadas y desde las compañías los tenemos que ayudar. Acompañar. Correcto. Bien.
Chus, si seguimos con esto de las palabras como más de moda, hay algunas que están completamente sobre la mesa. Por ejemplo, desmotivación, burnout, la gente que ya está completamente agotada. Y lo que te quiero consultar es cuál es el primer paso para poder abordar esta problemática, la pérdida del compromiso, todo lo que está vinculado. Te agradezco un montón esta pregunta porque forma parte de mi propósito personal y realmente a mí me duele muchísimo y lo veo muchísimo como coach y como consultora la cantidad de gente apagada que está en las organizaciones. Me duele de verdad. Me duele ver gente con mucha luz dentro que parece que tiene un montón de tierra encima y no tiene posibilidad de realmente ser la que es y sacar su luz y su talento. Y me parece que es una tremenda responsabilidad social que tenemos las empresas con este tema que es real. ¿Cómo crear contextos donde la gente florezca? Un poco lo que decía Javier. Ese es el tema. Si una persona va a trabajar para sobrevivir, si una persona va a trabajar para contribuir significativamente a algo importante, eso cambia totalmente la vida de toda una familia. Y cuando una persona va a trabajar por sobrevivir y no para contribuir a algo más significativo, eso es la puerta al burnout. Pero vayamos atrás, vamos a construir lo anterior, ¿no? Entonces, si me preguntas el primer paso para esto, yo diría activar el GPS cada uno. Hay que estar muy atento y saber en qué punto está parado con el tema del propósito cada organización. Y depende de si estás ya construido el propósito o si todavía no has empezado, te diría algo distinto. Si tu organización ya tiene un propósito definido, lo que te diría es hazte estas 3 preguntas, porque con eso no vale. Eso no vale para lo que tiene que valer. Hazte estas 3 preguntas. Primera, ¿nuestros líderes son coherentes con el propósito? Segunda pregunta, ¿la gente de nuestra empresa vibra, siente, conecta de verdad emocionalmente con el propósito de una manera significativa? Y tercera pregunta, ¿hemos logrado colectivamente bajar el propósito al día a día? A los KPIs, a los criterios, a las tomas de decisiones. Y esas 3 preguntas van a abrir el camino de cuál es el primer paso para las que ya tienen el propósito definido. Las que todavía no tienen un propósito definido, yo lo que les diría sería que tengan coraje para poner esta conversación encima de la mesa de la manera más consistente y coherente posible, que se animen a trabajar el convencimiento, que es todo un proceso en sí mismo, con la alta dirección fundamentalmente implicándoles, para que el proceso tenga legitimidad, porque si no, cuando un proceso se hace cosmético, se vuelve totalmente en contra. Entonces, el coraje de tener el proceso de crear convencimientos, ¿para qué lo queremos hacer? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué implica después? Porque yo creo que cuando la organización da ese primer paso, abre un enorme círculo virtuoso. Estoy contigo, ¿no? Un enorme círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque el propósito trae sentido y el sentido trae coherencia y la coherencia trae confianza y la confianza trae engagement y el engagement trae lealtad. La lealtad trae reputación y la reputación te hace diferenciable de manera no copiable en el mercado. Entonces el propósito es esa suerte de instrumento, de puente que conecta lo que es importante para los colaboradores con lo que es importante para la sociedad, para el cliente, porque son los grandes problemas que tenemos que entre todos dar una respuesta. Y si la empresa entiende esto, sin duda el negocio también se va a ver muy beneficiado. Y ese es el crecimiento sistémico. Por eso es estratégicamente la brújula necesaria, ¿no? Pero creo que entenderlo así y dar un primer paso, depende de dónde estés, por ahí un poco irían las pistas. Iría el camino. Sí. Pablo, el bienestar obviamente forma parte de un paraguas súper amplio que tiene que ver con la actividad física, tiene que ver con la salud mental, pero ahora ustedes, por ejemplo, en Pase Libre van a lanzar una plataforma en la que van a incluir también temas como es la alimentación saludable, lo que es nutrición. ¿Qué fue lo que ustedes detectaron para decir, mira, esto también es importante y está haciendo falta? Bueno, sí, en función de eso que hablábamos de ir hacia el mercado, ir hacia los usuarios, a los colaboradores y entender cómo nosotros podemos seguir ampliando nuestras herramientas para ayudar a las empresas a conseguir ese propósito.
es que empezamos a, justamente como decía Irene, entender de que el bienestar no es solamente la actividad física, sino dormir bien, comer bien, tener buenas conversaciones, tener buenas relaciones, es fundamental. Y nos venía preocupando desde hace mucho tiempo. Ya el año pasado empezamos a meternos en este campo, haciendo alianzas con algunos actores a nivel local para poder justamente darnos vuelta y ofrecerle a los clientes esto. Pero ahora estamos dando un segundo paso, un paso un poquito más desarrollado, y estamos en nuestra plataforma mismo. Vamos a poder tener nuevos servicios asociados y no van a tener un costo adicional para los clientes. O sea, van a poder tener un universo nuevo de alternativas y, como bien decías, van a estar focalizadas en la alimentación, en la salud mental, en la salud emocional, que también está muy agarrado, en la economía, finanzas personales, o sea, todo aquello que hace que... Va a ser bien 360, un poquito sí, exacto. Todo. Es eso de que decíamos, queremos realmente revolucionarlo, y para revolucionarlo no solamente tenemos, si bien nacimos llevemos la actividad física a la vida de los trabajadores, hoy en día lo que queremos es que justamente darles todas las mayores cantidades de herramientas para que ellos puedan optar. Hoy manejaba algunos números, 25%, estoy hablando de 10.000 personas, pero tengo 10.000 personas que las puedo llamar mañana y decirle: entiendo que tu compañía te dio el acceso a centros deportivos, a actividad física, y que quizás eso no fue interesante para vos, pero de seguro tengo todas estas opciones que te pueden llegar a interesar y que tienen que ver con el bienestar. Seguramente quieras entender cuáles son los mejores hábitos de alimentación, quizás para la edad que tenés, para la generación en la que estás o para la actividad física que quieres estar. Claro. Quizás quieras trabajar un poco mejor o desarrollarte en todo esto del crecimiento personal, y también aprender un poco más de finanzas personales. Va a ser un paquete nuevo de contenido que justamente va a potenciar esto que estamos buscando. Bien, que después le digan a Juan Pablo muchas gracias, porque ahora... Sí, Javier, para terminar, quiero que nos digas así 3 señales que se pueden como detectar cuando algún colaborador está presentando como, no sé, un poco de desmotivación, cuando ven que va en caída. ¿Cuáles son las 3 señales que son fácilmente detectables para frenar eso o para al menos trabajarlo? Bien, a ver, hay unas señales. Siempre decimos que cuando hay problemas que tienen que ver con el bienestar o salud mental, hay dos indicadores muy claros, ¿no? Cuando tú llegas a una organización y la organización tiene alto nivel de rotación o alto nivel de ausentismo, son indicadores muchas veces en psicología se habla de sufrimiento psicológico, ¿no? Porque las personas buscan estar menos. Y ahí el problema, si hay rotación o si hay ausentismo, depende mucho de las características de los trabajadores, de la capacidad que tengan de conseguir otro empleo, si ese empleo en ese momento no les ofrece un buen nivel de satisfacción o bienestar. Entonces, esos son como los 2 grandes indicadores. Hoy está apareciendo, cada vez es más difícil, por eso nosotros hemos trabajado, por ejemplo, en programas de capacitación a líderes para abordar problemas de salud mental, porque en realidad muchas veces los problemas no son tan claros de indicadores. Hoy hay un problema que en muchos países se está hablando, que es el presentismo. Es decir, en realidad la persona no falta, pero está ausente, es decir, no está motivada. Es decir, entonces está como apagada, es más difícil de detectar. Muchas organizaciones tendrán métricas para ver el desempeño y ahí poder obtener esa información, pero ahí sobre todo hay que trabajar en la capacitación, como se habló mucho de los líderes, es decir, que hay mucha responsabilidad sobre los líderes, pero detectar señales que tengan que ver con esa falta de compromiso, ¿no? Decime como 3 señales que puedan llegar a ver para decir, acá hay falta de compromiso, en breve va a querer rotar, quiere irse a otro trabajo. Bien, a ver, en realidad mucho se habla, hoy hay un término que a mí me gusta mucho en psicología del trabajo y las organizaciones, que se habla de aquel trabajador que da la milla extra, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque en el trabajo hay muchas cosas que están prescriptas, es decir, sabemos lo que tenemos que hacer, pero muchas veces nos damos cuenta que para tener resultados excelentes se necesita cosas adicionales que no están fijadas. Entonces, cuando los trabajadores en realidad no dan eso, decimos, en realidad esto es lo que yo tengo que hacer, hacen lo justo y necesario,
ahí empieza a haber un desenganche del trabajador con la organización, ¿no? Es decir, porque en realidad empieza a ser como muy transaccional su relación con la organización. Y eso de alguna forma empieza a ser un indicador de que la persona, bueno, no está percibiendo el propósito de la organización, o en realidad no siente que el trabajo que tiene le genera como un valor a lo personal y a su sentido de vida, ¿no? Entonces, esos elementos, los otros capaz que los más habituales son estos, ¿no? Es decir, que hablamos al principio, que es la rotación, el ausentismo, porque ahí son claramente visibles, ¿no? Los otros yo creo que hay que trabajar mucho para que los líderes empiecen a visualizar, es decir, tenemos que ajustar el ojo para poder ver esas cosas y poder gestionarlas, es decir, bueno, cómo poder abordarlas, generar conversaciones o cómo los programas de alguna forma impactan en esos aspectos particularmente, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, les agradezco mucho a los 4 por estar acá y al público. Gracias, Silvia.